Número 1. Sigirilla. Sigirilla es una antigua ciudad construida encima de una roca megalítica gigante que se eleva a 200 metros sobre el paisaje circundante. Se encuentra en un lugar remoto en el distrito Matale de la provincia central, Sri Lanka, y ha desconcertado a los visitantes del sitio a lo largo de su larga y colorida historia. Clasificado como Patrimonio Mundial Cultural en 1982, Sigirilla sigue siendo un sitio de investigación, estudio y la especulación en la que expertos tratan de desvelar el misterio y el enigma que envuelve este sitio histórico. Se cree que el lugar alrededor de Sigirilla ha estado habitado desde tiempos prehistóricos. Sin embargo, Sigirilla es famosa por el periodo que comienza en el siglo V, cuando fue transformada en un palacio, fortaleza y parque de diversiones por el rey Kasyapa, Kasapa. Sigirilla es conocido por ser uno de los ejemplos mejor conservados de la antigua planificación urbana, que muestra las técnicas y la tecnología mucho más avanzada de lo que se cree posible en ese momento. El diseño de la ciudad combina conceptos de simetría y asimetría para enclavar intencionalmente las formas geométricas y naturales por el hombre de los alrededores. En el lado oeste de la roca se encuentra un parque para los miembros de la realeza, establecido en un plan simétrico. El parque contiene estructuras de retención de agua, incluyendo sofisticados sistemas hidráulicos superficie/subsuelo, algunos de los cuales funcionan en la actualidad. El sur contiene un depósito hecho por el hombre, que se utiliza ampliamente en la anterior capital de la zona seca de Sri Lanka. Número 2. Templo Kailasa. El fascinante templo antiguo de Kailasa se encuentra incrustado en una formidable formación rocosa en las cuevas de Ellora, cuyo diseño y construcción exhiben una complejidad tal que incluso hoy con toda la maquinaria y herramientas de alta tecnología de las que disponemos sería prácticamente imposible concretar un proyecto de tal envergadura. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que en algunas partes fue necesario excavar y en otras derribar porciones importantes de la montaña rocosa, pero además dichas acciones fueron realizadas con una exactitud milimétrica a modo de conservar el aspecto estético y artístico de este misterioso templo ancestral. Resulta muy difícil concebir para cualquier persona con suficiente sentido común, que esta sofisticada edificación fue realizada manualmente con pico, martillo y cincel como quieren hacernos creer los expertos al servicio de las mafias, que manejan el flujo de las noticias de interés mundial de acuerdo a sus intereses. Incluso en la actualidad, para siquiera intentar una construcción de tales características, sería necesario implementar métodos complejos que incluyen el uso de dinamita, pero aún así no podría no ser del todo efectiva, pues con estos explosivos es difícil controlar con precisión las porciones que se quieren derribar. Razón por la cual algunos de los más connotados investigadores independientes especializados en el mundo antiguo han dicho que resulta muy probable que estas civilizaciones hayan desarrollado métodos de construcción que no son conocidos por nosotros y que presumiblemente pudieron haber aprendido de los constructores alienígenas, quienes realizaron este tipo de edificaciones ancestrales inexplicables. Ante esto han surgido algunas hipótesis con sólidos argumentos que plantean que los autores del templo de Kailasa pudieron ser individuos ancestrales que eran parte de una raza antediluviana que logró importantes avances tecnológicos especializados, sobre todo en la construcción, y que pudieron tener instrumentos con tecnología láser para cortar la piedra como si se tratara de un pedazo de queso. Número 3. Iglesias talladas en roca. Las iglesias excavadas de Lalibela son un conjunto de 11 iglesias que han sido talladas bajo la superficie de la tierra sobre enormes rocas basálticas. Estas maravillas arquitectónicas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1978.
Cuenta una leyenda que una de las iglesias fue construida por ángeles en un solo día, pero la historia dice que fueron ordenadas construir por el monarca de la Libela de la dinastía Sagüe, quien reinó entre los siglos XII y XIII. Según las actas de la Libela, obra publicada en el siglo XV, el santo rey fue arrebatado al cielo, donde pudo contemplar construcciones maravillosas, y Dios le ordenó hacer algo parecido en el lugar que él le indicaría una vez vuelto a la tierra. Algunas de estas iglesias alcanzan los 10 metros de altura y se encuentran comunicadas por atrios y túneles en los cuales existen celdas de ermitaños, lugares donde descansaban o vivían los peregrinos, y tumbas, siendo todas ellas excavadas por debajo del terreno. La construcción de este gran tesoro arquitectónico e histórico, se estima, fue realizada por más de 40.000 personas. Te puedes hacer una idea de la envergadura de estas construcciones por las fotografías, pero hasta que está ahí, dentro de ellas, o paseando alrededor de sus muros, no eres consciente de lo extraordinario de su construcción. Lo que resulta realmente extraño, es que estas maravillas sean tan desconocidas. Estoy convencida que si la ubicación fuese diferente, se consideraría un tesoro como lo es Petra. La gran ventaja de su anonimato es que estas iglesias no son atracciones turísticas, sino que siguen siendo lugar sagrado y de peregrinación cristiana en donde te encuentras a muchos ermitaños con sus túnicas blancas estudiando y leyendo la Biblia. La desventaja son los recursos económicos que se destinan a su mantenimiento. Algunas de ellas han sido dañadas por las filtraciones y gracias a la ayuda de la Unión Europa, al menos fueron cubiertas por estructuras metálicas con una lona superior. Las iglesias excavadas de la Libela se distribuyen en dos grupos principales, separados por un canal que representa el río Jordán. Todas ellas están comunicadas entre sí por túneles, pasadizos y trincheras. Número 4. El obelisco inacabado. El obelisco inacabado de Asuán se encuentra en las canteras del norte de la ciudad de Asuán, donde salía buena parte de la piedra con la que se hacían los monumentos egipcios. Es un objeto en el que se estaba trabajando y que posiblemente iba a ser la pareja del obelisco laterano de Karnak, que se resquebrajó y se tuvo que dejar sin concluir. Si no hubiera sido así, hubiera sido la pieza de piedra trabajada más grande del mundo. El obelisco inacabado de Asuán yace sobre el suelo rocoso de la cantera todo lo largo que es 42 metros, esperando que alguien pueda resolver los interrogantes que plantea el método que los egipcios pretendían utilizar para transportarlo. Si el paradigma de todas las pirámides del mundo está en la gran pirámide de la meseta de Gizeh, su homólogo en el campo de los obeliscos yace toscamente tallado en la cantera de Asuán. Abandonado en la cantera y unido solamente por un lado al suelo rocoso, una vez puesto en pie este coloso superaría los 40 metros de altura y su peso rondaría las 1.200 toneladas. A partir de ahí no sabemos nada más. En el estudio de estos gigantescos monumentos, son dos los problemas que nos podemos encontrar. El primero de ellos es el trabajo de la piedra. Parece inexplicable que con herramientas de cobre se pudiera trabajar con soltura una piedra tan dura como el granito. Por otro lado, nos encontramos, quizá, con el problema más insoluble. ¿Cómo lograron los egipcios, entonces, cargar manualmente lo que hoy no podemos hacer con nuestras mejores máquinas? Tradicionalmente se ha interpretado que el traslado de un gran obelisco se realizaba arrastrándolo hasta el río, donde era embarcado en un gran barco de papiro y madera. Según el especialista Kurt Lange, la lógica nos lleva a pensar que el objeto saldría totalmente acabado de la cantera. ¿Qué tipo de barco podía cargar más de 2.000 toneladas sobre un río en el que no existe un solo punto con calado considerable? Si a esto añadimos que el Nilo está repleto de bancos de arena y de bajos, en donde suelen verse atrapados los barcos modernos, construidos expresamente para este recorrido, parece inexplicable cómo pudieron los egipcios transportar estos grandes obeliscos cientos de kilómetros río abajo.
Número 5. Las 24 cajas de 100 toneladas. Pesan más de 100 toneladas, son de granito sólido de Asuán, y están diseñadas con tal precisión que se consideran notables al día de hoy. Entonces, ¿cómo construyeron los antiguos egipcios y pusieron en su lugar estas 24 misteriosas cajas negras y con forma de ataúd descubiertas enterradas en un sistema de cuevas en la ladera, 12 millas al sur de la Gran Pirámide de Giza? Y lo más importante, ¿por qué? La habilidad del corte de piedra, tan solo unos pocos micrones, es tan notable que algunos expertos han llegado a la conclusión de que no fueron construidos para los faraones egipcios, sino que de hecho fueron dejados en la tierra por una raza alienígena y simplemente los reyes se apropiaron de ello. Las gruesas cajas negras muestran algunos jeroglíficos, pero son de calidad tan pobre que los garabatos son considerados como graffiti. El verdadero propósito y función de las cajas sigue siendo poco claro, pero claramente poseían una gran importancia, ya que fueron cortadas con tal precisión que permanecerían herméticas por muchos milenios. Son conocidos como el Serapeum de Saqqara en la ahora abandonada ciudad de Menis, Egipto. Se cree que el sitio de entierro formal fue construido hace unos 3300 años por Ramsés II. Investigaciones recientes sugieren que fue un lugar de entierro de los toros Apis, que fueron adorados como encarnaciones del dios Ta. Los egiptólogos dicen que debido a que los toros fueron honrados como dioses, Khenweset, un hijo de Ramsés II, ordenó que se excave un túnel a través de una de las montañas en el sitio y se diseñaran cámaras laterales para contener grandes sarcófagos de granito de hasta 100 toneladas cada uno, para así contener los restos momificados de los toros. El templo fue descubierto por Auguste Mariette, que había ido a Egipto para recoger manuscritos coptos, pero más tarde se interesó por los restos de la necrópolis de Saqqara. En 1850, Mariette encontró la cabeza de una esfinge que salía de las cambiantes dunas de arena del desierto, despejó la arena e hizo un gran descubrimiento. Después de usar explosivos para despejar las rocas que bloqueaban la entrada a la catacumba, excavó la mayor parte del complejo. Número 6. La roca de Sayhuite. A 3.750 metros sobre el nivel del mar se levanta un impresionante complejo inca, Sayhuite. En el lugar aún se mantienen vivas las estructuras incas que habitaron los pobladores de aquel entonces. El misterioso sitio de Sayhuite contiene una de las más grandes anomalías del Perú, desconcertante para los arqueólogos en cuanto a su origen y propósito. Se ubica en la provincia de Abancay alrededor de 4 horas desde Cusco en coche y es una de las atracciones turísticas menos visitadas del país. El sitio es considerado como un centro de culto religioso centrado en el agua. La atracción más importante del yacimiento es el monolito Sayhuite, una roca con más de 200 figuras geométricas isomorfas. Se trata de un gran bloque de granito de más o menos 11 metros de circunferencia, 4 de diámetro y casi 2,5 de alto, ornamentado en su mitad superior con una serie de complejas y misteriosas figuras. Las más de 200 figuras incluyen accidentes geográficos y construcciones humanas talladas en un aparente desorden, aprovechando los relieves y depresiones naturales de la roca. Se desconoce qué uso se le daba, pero estando en un centro ceremonial lo probable es que tuviera una significación religiosa, quizá una representación simbólica del universo o, como sostiene Federico Kaufmann-Doig, estuviese relacionado con el culto del agua, una especie de gigantesca pacha, habida cuenta de los receptáculos en los que podía emposarse la lluvia. Los felinos esculpidos arriba serían, para este estudioso, representaciones naturalistas de coanactitud fertilizadora. Otros, considerando que muchas figuras representan construcciones humanas, canales, escalinatas, estanques, proponen que la piedra de Sayhuite fue una especie de plano o quispetreo hecho por arquitectos incas para llevar el control de las obras hidráulicas que realizaban.
Cuentan que sus 38 agujeros distribuidos a su alrededor contenían oro y plata, pero fueron los españoles quienes arrebataron los metales preciosos de esta inmensa roca y además quitaron las cabezas de las figuras de los animales tallados, pues creían que ahí también habría oro.